Que la paz de Dios sea con ustedes. El tema que les voy a compartir es acercaos a Dios. Este tema va de la mano, creo yo, con el tema que les di el miércoles. ¿Qué se necesita para no apartarse de Dios? ¿Qué se necesita para no apartarse de Dios? De acuerdo al tema del miércoles. Ahí estoy viendo si usted lo vio en YouTube o vino el miércoles. Porque es grave que un tema tan importante, lo considero yo así, se olvide tan rápido. ¿Qué se necesita para no apartarse de Dios? Los pensamientos. No permitas pensamientos carnales de incredulidad para apartarte del Dios vivo. El área de los pensamientos tienes que aprender a renunciar a los malos pensamientos. Les decía yo el miércoles o el jueves en el tema de no apartarse de Dios, que de no apartarse de Dios depende de los pensamientos que permitas en tu cabecita, porque tal tus pensamientos, tal eres tú. Y mirábamos que precisamente según los científicos neurológicos, pasan por la cabeza de un hombre unos 60,000 pensamientos al día, y la mayoría de esos son pensamientos del pasado y la mayoría son malos. Y por eso es que las personas empiezan a actuar mal o empiezan a actuar carnalmente y terminan apartándose de Dios. Y bueno, yo creo que el tema que voy a compartir hoy va de la mano con ese tema, el acercaos a Dios. Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, ora a ti, Señor, porque reconozco tener necesidad de ti, máximo cuando tengo la responsabilidad de hacer llegar tu palabra a tus hijos aquí presentes, hacer llegar tu palabra a los de Pachuca, a los de Chahuento, a los del Rosario, a los de Chinconcuac, y hacer llegar tu palabra a todos aquellos que la necesitan, porque escrito está en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo hoy, Señor, aquí estoy, he preparado este mensaje con el propósito de convencer a tus hijos de lo importante que es no permitir pensamientos malos de incredulidad en su cabeza, pero también con el propósito de que se acerquen a ti y busquen estar cerca de ti todos los días. En el nombre de Jesús, usa mi vida y ayúdame con tu Espíritu Santo a convencer a cada uno de tus hijos y de tus hijas, desde el más chico hasta el más grande, lo importante que es el no permitir pensamientos de incredulidad y lo importante que es el estar cerca de ti cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acercaos a Dios es el tema. Hoy en día, el guardar la sana distancia entre nosotros y usar el tapabocas son medidas necesarias con el fin de evitar los contagios. Me cuido yo, te cuido a ti o a usted del COVID-19. En el caso de nosotros y Dios, todo lo contrario, es tiempo de estar muy cerca de Él. Y no necesitamos tener tapabocas para estar cerca de Él. No necesitamos usar esos sprays que sirven para desinfectarte, para acercarte a los demás o para entrar en algún lugar. Para acercarse a Dios no necesita nada de eso. Lo único que necesita hacer es no tener un pecado oculto para estar cerca de Él. Porque Él nos va a dar a cada quien lo que necesitamos, como lo vamos a ver en este tema. Aunque tengamos que dejar nuevamente de congregarnos, aún sin asistir al templo, podemos estar cerca de Dios, aunque se queden en casa. Para muchos podría yo parecer loco al tocar este tema, máximo cuando hablo acerca
de que debemos de acercarnos a Dios, aun cuando dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. Puedo parecer loco para muchos cuando acabo de decir que aún estando en casa sin asistir al templo podemos acercarnos a Dios. Lo predico porque creo en Él y en lo que dice su palabra. Aunque no hemos visto nunca a Dios nadie, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, hasta el punto y coma, dice que Dios es espíritu. Y de esto que dice la Biblia acerca de lo de que Dios es espíritu, nunca debemos de dudar, porque de ello depende que nuestra relación con Dios sea cercana y exitosa en la oración. Como lo dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos, Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios, dice el verso, que es necesario o preciso o menester o deber creer que Dios existe. Y muy importante, digo yo, ya que Dios le dará recompensa o premiará a los que se acercan a Él sin dudar de que Él existe. Usted es cristiano, tiene tiempo en la palabra del Señor, viene usted aquí, pues venga y no pierda el tiempo. ¿Por qué le digo? Porque si usted viene aquí, debe de venir creyendo que va a tener una relación con Dios espiritualmente. No lo va a ver, pero usted viene a buscar a Dios, usted viene a estar cerca de Dios, usted viene a reunirse para que junto con los demás hijos de Dios alabar y adorar y orar sin dudar de que Dios está presente y de que Dios nos escucha. Para estar cerca de Dios se debe de creer que Dios es espíritu y es real. De esa manera usted va a poder estar cerca de Dios y buscando a Dios siempre, y va a recibir de Dios lo que usted necesita, porque Dios le da recompensa o buenas cosas a los que están cerquita de Él, no a los que están lejos, a los que están cerca de Él. ¿Quieres tener éxito en la vida diaria? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que estar cerquita de Él. ¿Por qué muchos no tienen esas experiencias de liberaciones, de sanidades, de ver milagros, de ver cosas impresionantes de parte de Dios? Porque están lejos de Él. Pero si yo oro, pero si yo leo la Biblia, yo lo alabo, yo lo adoro, pero estás lejos de Él, porque a lo mejor lo haces de lengua y lo haces de labios y lo haces porque sabes hacerlo, pero no lo estás haciendo de corazón, con plena certidumbre y de fe. Por eso estás lejos, aunque tú has tenido tiempos de oración, has tenido tiempos para alabar, has tenido tiempos para adorar, pero no tienes éxito, no ves cosas impresionantes de parte de Dios en tu vida, porque no lo haces con plena certidumbre de fe. Porque a lo mejor hay por ahí algún pecado y no te has dado cuenta o no lo quieres reconocer. Hoy el hermano Adrián precisamente trató de que todos en un momento dado, antes de empezar a alabar a Dios, pidieran perdón al Señor, porque alguien que no pide perdón a Dios, alguien que no revisa su forma de vivir y se pone a alabar luego a Dios, se pone a orar a Dios, ni siquiera revisó su corazón, y a lo mejor trae un pecado, y ese pecado podría ser malos pensamientos contra tus prójimos. Esos pecados podrían ser rencor guardado en tu corazón contra alguien. Esos pecados podrían ser taco de ojo, robo, mentiras, chismes, murmuraciones. Y te has acostumbrado a vivir haciéndolo, y te has acostumbrado a buscar a Dios
sin humillarte delante de Él y decirle: Dios, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, a pesar de que conozco tu palabra, no he cumplido de acuerdo a tu palabra, porque aún he fallado. A lo mejor en las ofrendas y en el diezmo, y algunos digan: ¿a poco hoy tengo que ofrendar o diezmar? Pregúntenle a Dios, porque también eso puede ser un pecado, y por eso mismo, en lugar de ver de bendición en tu casa, hay otra cosa contraria a la bendición de Dios. Hay que revisar. Tú creías estar cerca de Dios y a lo mejor no has estado cerca de Él, y Él quiere estar cerca de ti, pero tú te alejas. El objetivo de este tema es tener la seguridad de que Dios les dará a cada quien lo que necesitan, sin apartarse de Él. En este tema vamos a tomar como base el Salmo 73, versículo 28, escrito por un hombre llamado Asaf. Asaf era un levita de la tribu de Leví, asignado para alabar y adorar a Dios en el templo desde aquel entonces. Y este hombre escribió este salmo, y él entendió, después de ver qué les pasa o pasará a los que se alejan o apartan de Dios, que lo mejor es estar cerca de Dios, y no se trata de estar siempre en el templo, y menos hoy que debido al COVID-19 nos tenemos que quedar en casa. Uno puede estar cerca de Dios aún estando en casa o en cualquier otro lugar. Vamos a basar este mensaje en ese Salmo 73, verso 28. Repito, escrito por un hombre llamado Asaf de la tribu de Leví, que dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El escritor de este salmo no podía entender cuál era o será el fin de aquellos que se apartaban o apartan de Dios. No lo entendía. ¿Cuál es el fin de esos que se apartaban o apartan de Dios? Y del por qué aquellos que, a pesar de estar en pecado y apartados de Dios, prosperaban. Todo les salía bien y les iba bien, entre comillas. Es más, dice en el verso 2 y 3 de este mismo salmo, lo voy a leer en la Biblia traducción del lenguaje actual, usted lo puede leer en la pantalla o en la Reina Valera, o si trae la Biblia traducción del lenguaje actual, léalo conmigo. Dice: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para pecar, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Asaf, el escritor de ese salmo, no podía entender el por qué a muchos que se apartaban de Dios les iba bien y prosperaban. Digo yo, aparentemente. Es más, hasta se llenó de envidia y casi cae y casi se apartaba de Dios. Él dice que no podía entender hasta que entró en el templo. Cuando él entró en el templo y le fue revelado el fin de los que se alejan o apartan de Dios, o de los que están en pecado y no se arrepienten, como está escrito en este salmo que él escribió, Asaf, Salmo 73, verso 17, que dice Asaf, el escritor de este salmo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entró al santuario, comprendió cuál era el fin de aquellos que se apartaban y se apartan, y por un tiempo les va muy bien, por un tiempo disfrutan del pecado, disfrutan de todo lo que, de todos los bienes que han obtenido, pero después
después viene la miseria, después viene la ruina, después viene el mal, la enfermedad, la miseria, y si no se arrepienten antes, el infierno. Es el infierno seguro para aquellos que se apartan de Dios. O sea, no es juego, la Biblia habla de eso. Eso fue en el santuario o templo, lugar donde el escritor de este salmo recibió de Dios la revelación y comprendió cuál era y será el fin de quienes se apartaban o apartan de Dios, o de quienes disfrutaban o disfrutan del pecado. Dice el verso 18 del Salmo 73, en la Biblia de traducción de lenguaje actual, dice: Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. ¿Hacia dónde van los que se apartan de Dios y que al principio todo les parece ir bien? ¿Hacia dónde van? Según este verso 18, van hacia su propia desgracia. En el verso 27 dice, hasta el punto y coma de este Salmo 73, los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Si este hombre Asaf hubiera tenido la Biblia como la tenemos nosotros hoy, hubiera comprendido cuál sería y será el fin de los que se apartan de Dios de inmediato. Pues está escrito que los que se apartan de Dios serán llevados a la ruina, los que se apartan de Dios terminarán sufriendo las consecuencias de su maldad, de su pecado, y si no se arrepienten antes terminarán en el infierno. Después de entender que los que se apartan de Dios van hacia su propia desgracia y acabarán por ser destruidos o en la ruina o en el infierno si no se arrepienten, antes dijo Asaf en el verso 28 del mismo Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 28 del Salmo 23 dice: pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Y precisamente algunos que están aquí presentes, que han estado cerca de Dios y que han recibido de parte de Dios bendición durante estos tiempos aún de pandemia, quisieran estar aquí y dar el testimonio. Precisamente hace 8 días me acercó una hermana que no está ahorita presente, que me decía: pastor, quiero dar un testimonio. Tuve un accidente, se destrozó mi carro, se acabó, y ella está sin un rasguño. Me lo dijo llorando ¿me da permiso dentro de 8 días? Pues sí, claro que sí, hermana. Sí, porque los que están cerca de Dios quisieran dar testimonios. Porque los que están cerca de Dios pueden ver la bendición de Dios, pueden ver que Dios es bueno con aquellos que están cerca y los recompensa. Pero esa recompensa que tú necesitas o que quieres tener implica santidad al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no está cerca de Dios. Nada que sea inmundo puede estar cerca de Dios, como los leprosos que andaban fuera de la ciudad, no podían estar cerca de la gente. Si no hay santidad, no recibes nada de parte de Dios. Repito, el escritor del Salmo 73, llamado Asaf, entendió que después de ver lo que les pasa o pasará a los que se alejan o apartan de Dios, que lo mejor es estar cerca de Él, y no se trata de estar siempre en el templo, y menos hoy debido al COVID-19. Nos tenemos que quedar en casa, y uno puede estar cerca de Dios aún estando en casa, en cualquier otro lugar. Después de tantos años y de ver cómo viven los que se apartan de Dios y cómo les va, después de leer la Biblia, cómo le va a los que se alejan de Dios. Después de yo haber leído la Biblia, yo me doy cuenta
cómo le va a los que se alejan del Señor, porque en la Biblia Dios nos lo dice. Para mí, hermanos, el acercarme a Dios es mejor. Es lo mejor que puedo hacer, como lo dijo Asaf también, para mi bien y de mi familia. Y es lo mismo que debemos hacer todos, acercarnos a Dios o estar siempre cerca de Él. Dice un dicho, el que a buen árbol se arrima, complétele, buena sombra le cobija. Y qué mejor árbol y qué mejor sombra que estar cerca de ¿quién? Cerca de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Pero para habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra, ¿qué implica? Santidad. Que dejemos la hipocresía, que seamos reales. Dios te llamó a este lugar para formar en ti un verdadero cristiano, no a un hipócrita, no a un doble vida. Dios lo llamó a usted y a mí a ser verdaderos cristianos, que caminemos en santidad. Amén. Asaf comprendió o entendió lo importante que era ir al templo para su bienestar, porque ahí podía y se puede tener una relación muy cercana con Dios y recibir lo que necesitamos cada quien. Y aunque se menciona el templo como el lugar en donde se puede tener una relación cercana, esta relación cercana se puede tener también en cualquier parte. ¿Por qué? ¿Por qué puede usted tener una relación con Dios en cualquier parte? Aunque no lo veamos. Porque Dios es espíritu, Él es real. Y el principal requisito para que estemos cerca de Dios es creer que Dios es real y que le dará buenas cosas a los que le pidan. Como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Después del punto y coma, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real y que existe. Para estar cerca de Dios, este es un primer requisito, creer que Dios es real. No le vaya a pasar como a un hombre que conoció la palabra y un día le tocaba estar en el templo, su horario creo que era a las 12 del día, y lo encontré en la calle y le dije, oye, creo que te tocaba a las 12 la oración. Y dijo, sí, pero no hay nadie. No hay nadie en el templo. Wow, ya no le dije nada. Entendí que tenía poco tiempo, entendí que todavía le faltaba adoctrinamiento acerca de lo que es Dios. Entendí que él no creía todavía que Dios es espíritu y que si él le busca en el templo, en cualquier lugar, en oración, ahí está Dios, no está solo uno, ahí está Dios. Ustedes me han mirado a mí, aquí estoy orando todos los días. Aquí estamos orando al Señor y precisamente le digo, Señor, yo creo en ti. Cualquiera que me viera o me escuche orando aquí, que no conoce la palabra, ay, ese está re loco. Yo nomás estoy oyendo que se hable y hable allá adentro. Pero lo hago porque creo que Dios existe y creo que gracias a eso Dios nos ha escuchado y ha estado bendiciendo, como creo que ustedes están orando por mí en casa. Es triste mirar, porque ahí te das cuenta si crees que Dios es real o no. Es triste mirar que si yo estoy orando por ustedes, ustedes tienen que estar orando por mí.
tiene que estar orando por todas las intenciones que les mando por medio del WhatsApp. Y tiene que estar orando por el reloj de 24 horas que le mandamos. Y tiene que estar orando por los bloques que les mandamos cada 15 días. Y tiene que estar orando y mantenerse activos en la fe, teniendo esa relación cercana con Dios, porque de esa manera, aunque no nos congreguemos, esto va a seguir vivo y va a seguir creciendo. Y les digo una cosa, creo que la iglesia ha crecido. En su momento Adrián mencionó una promesa que creo que está en Romanos 8:28, que dice: y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y creo que esto ha servido para que aprendamos a depender de Dios sin dudar de Él, estando en casa y orando. Y miramos que esto ha crecido. ¿En qué nos damos cuenta? Que hoy usted está aquí y dentro de 8 días vienen otros. Y sigue la misma cantidad de hermanos sentados. Digo, entonces si los junta a todos, esto ya es más. Hay mucha gente que no conocemos bien y que ha estado congregándose aquí. Hay mucha gente que se ha entregado a Cristo durante esta pandemia. A Dios sea la gloria y la honra. Volviendo a la cita bíblica de Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Después del punto y coma dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real y que existe. Y como lo mencionamos al principio, aunque no lo veamos, y le dará buenas cosas a los que le buscan y le pidan. Entonces, primer requisito en este tema, de 3 requisitos que vamos a ver, para no apartarnos de Dios: no dudar de que Dios existe, no dudar de que Dios es espíritu, no dudar de que Dios está ahí contigo. Por eso le mencioné que muchos me pueden mirar aquí orando y orando y podrían considerarme loco, y no voy a terminar loco, hermanos, porque estoy orando y estoy clamando al Señor y Él ordena mis ideas y me da fuerza y me da confianza para seguir bajo estas circunstancias, preparando los mensajes y grabarlos y hacerlos llegar a ustedes por YouTube, por lo menos 2 mensajes. Recíbalos, escúchelos y haga la tarea, porque en cada mensaje les dejo tarea. Les dejo que se aprendan un versículo de la Biblia. Ya les dejé de tarea que se aprendan todos los libros de la Biblia. Se supone que los que ya tienen los cursos básicos los deben de saber, pero luego los encuentro y me dicen: es que ya se me olvidaron. Pues por eso mismo tienes que recordar el mensaje. Por eso mismo a veces repetimos un mensaje, porque se les olvida o se nos olvida. Y Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque no son los oidores olvidadizos los bienaventurados, sino los hacedores de la palabra. Otro requisito para estar cerca o acercarnos a Dios, y es tan importante como el primero, la oración sincera. No la oración que haces por costumbre o porque ya lo sabes, sino la oración que sale de un corazón que reconoce que necesita de Dios y que reconoce que Dios existe. Esa es la oración sincera, que sale de un corazón que cree que Dios es real y ora con intensidad y ora porque reconoce su necesidad de Dios. Eso es orar con sinceridad. Salmo 145, verso 18. Dice que cercano está Dios a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿cómo? De veras, les dejo de tarea este verso. Salmo 145, verso 18. Ahí dice que cercano está el Señor a todos los que le invocan. Y luego termina diciendo, para que nos quede claro de qué se trata, no nos quedemos solamente con la primera parte. A todos los que le invocan, ¿cómo? De veras, de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Con sinceridad. Cercano está Dios y estará a los que le invocan de verdad, a los que oran de verdad. ¿Y quiénes son esos?
Los que realmente tienen fe y reconocen que Dios es espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios y oran, creyendo de verdad que Dios les escucha y les responde. Dice el Salmo 145, verso 18, que cercano está el Señor a todos los que le invocan, ¿cómo? De verdad. A veces escucho a los niños cómo oran y es impresionante cuando escuchas a un niño que ora, ¿no? Él le dices, habla con Dios, y ellos están hablando con Dios porque le está creyendo a usted que Dios existe. Ora a Dios, tienes que hablar con Dios, a él aunque no lo veas, Él existe. Y luego empiezan a hablar, Diosito, yo te pido que ayudes a mi papá y a mamá para que ya no se peleen. Yo te pido que le ayudes a mi papá y a mi mamá para que mi mamá ya no le pegue a mi papá. Para que mi papá ya no le pegue a mi mamá. ¿No ha escuchado a usted a su hijo alguna vez orar de esa manera? ¿Y qué siente usted? Dios le está escuchando a ese niño, está orando sinceramente, Él está creyendo lo que usted le enseñó. Hijo, Dios es real. Y Él te escucha. Y el reino de los cielos es de los niños. Para un niño no hay estorbo, no hay nada que impida tener comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacernos como niños. Para tener éxito en nuestra relación con Dios y ver bendiciones y milagros, tenemos que hacernos como niños. Un niño ora sinceramente, no lo hace como nosotros que ya sabemos, o que lo hacemos hasta a veces con lujo y adornándole, echándole como mucha cremita a nuestros tacos. No, un niño ora con sinceridad, sin echarle crema a sus tacos. Lo hace porque tú le enseñaste que Dios es real y te creyó. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, de veras. La palabra le invocan de veras quiere decir con sinceridad. En la Biblia Dios habla hoy, dice el mismo versículo 18 del Salmo 145. El Señor está cerca de los que le invocan, con sinceridad. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, siempre está cerca de los que te llaman con sinceridad. Yo, para no caer en el error de orar por orar, o de orar porque tengo la responsabilidad de hacerlo nada más, oro con sinceridad, trato de ser honesto conmigo mismo y con Dios, y decirle, Señor, aquí estoy postrado. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? Que me arrastre en el estiércol, lo hago. ¿Quieres que me arrastre en el lodo? Lo hago. Con tal de que escuches mi oración, si es necesario me humillo hasta el lodo. Con tal de que Dios me escuche, si Él me dice que me tenga que arrastrar en el lodo allá enfrente de la gente y orar ahí, lo hago. Porque quiero tener una cercanía con Él. Quiero que Él me escuche, aunque el hacer eso no hay necesidad de hacerlo. Pero si Él lo pide, lo hacemos, como un día le pidió Dios a un apóstol brasileño, al que le dijo que si él quería a esa ciudad donde él predicaba, si él quería esa ciudad para Cristo, él tenía que andar descalzo y predicar descalzo en esa ciudad. Y lo hizo, y se levantó una iglesia grandísima. Conocemos a ese pastor, creo que mi esposa estuvo en Brasil, por allá tuvo acercamiento, creo que con la esposa de ese pastor, y precisamente él caminó descalzo. Si Dios me pide que me arrastre delante de Él, o que andes con harapos en la calle predicando el evangelio, lo hago, si Él me lo pide. Entonces yo he hablado con Dios con sinceridad, y a veces le digo, Señor, ayúdame a creer más, porque me cuesta trabajo creer que hoy en día estamos en casa cuando
cuando nunca deberíamos de habernos dejado de congregar. Está escrito en tu palabra: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacer. Pero luego me recuerda la prudencia, y el ser prudente también es fe. Entonces digo: Señor, pues no entiendo qué es mejor, pero ayúdame a entenderlo. Pero mientras tanto yo clamo a ti desde aquí pidiendo, Dios, que obres con tu Espíritu Santo para que aquellos que están actuando carnalmente tengan temor y no actúen carnalmente. Aquellos que están hablando mal de la gente, que se callen, Señor. Aquellos que están tratando mal a su esposa, que la traten bien. Aquellos que están tratando mal al esposo, que lo traten bien. Aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Siempre dice este versículo 18 del Salmo 145, siempre está cerca de los que te llaman con sinceridad. En otras palabras, Dios está cerca de los que creen de verdad o con sinceridad, de los que creen que Dios es espíritu. Dios está cerca de los que reconocen su necesidad de Dios y oran creyendo de verdad que Dios les escucha y les responde. Dice la carta enviada a los cristianos hebreos y a usted y a mí en el capítulo 4, verso 16, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Y como dice Hebreos 11, versículo 6, después del punto y coma, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así es que segundo requisito para estar cerca de Dios, acercarnos a Él con sinceridad. Amén. El primero fue creer que Dios es real, aunque nunca lo veas. A ver, revisa, hermano, cómo estás orando en tu casa. Revisa. Con desgano, como ya no estás congregando, a lo mejor ni oras y estás grave. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere estar cerca de ti, pero tú te le alejas porque no crees que Dios es real, porque no crees que Dios es espíritu, porque no crees que Dios esté ahí en tu cuarto. En ese cuarto Dios siempre ha estado, porque Dios es omnipresente y ha estado esperando que tú y yo oremos y le digamos: Señor, aquí estoy. Ahí en tu cuarto, si quieres gritar, gritas. Si quieres hacerlo en silencio, lo haces. Si quieres llorar, orar llorando, lo hagas, aunque no mencione palabras, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu nos ayuda a orar como conviene, con gemidos indecibles. Si tú crees que Dios es real, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y vas a empezar a orar hasta con llanto, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a orar con gemidos indecibles. Entonces el primer requisito es creer que Dios es real. El segundo es orar con sinceridad, porque Dios está cerca a los que le invocan de verdad, a los que le invocan con sinceridad. Casi todas las versiones que revisé en la Biblia acerca de este versículo 18 del Salmo 75, casi todos dicen, en lugar de la palabra invocar, dicen a todos los que le invocan de verdad, Ahí dice, a todos los que invocan de verdad. La palabra verdad dice con sinceridad. Otro requisito para acercarnos a Dios, igual de importante que el primero y el segundo, implica hacerlo estando limpios de pecado, ya que el pecado nos separa de Dios, como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 23, y esto estoy seguro que ustedes deben de estar convencidos, como Adrián está convencido, ya que él fue el que les guió al principio de la oración para orar pidiendo perdón por todos sus pecados de todo corazón.
Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si no hay limpieza espiritual, si no hay limpieza en tu corazón, no estás cerca de Dios, estás lejos de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora lo voy a decir de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Se los voy a decir ahora en singular. Él o la que ha pecado está lejos de Dios. Así que para estar seguros de que estamos cerca de Dios y tengamos éxito en los tiempos de oración, debemos primero que nada quitar el pecado de nuestra vida. Un día Moisés se iba a acercar a Dios, así como si nada. A lo mejor usted conoce la historia de Moisés, que él andaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto cerca del monte Horeb. Y de pronto vio que una zarza ardía, vio el fuego ahí y se acercó como si nada. Y de pronto Dios le dijo, alto, alto Moisés, quita el calzado de tus pies, pues el lugar que pisas santo es. Eso me recuerda un canto, ¿no? Que luego lo sé, que ni me lo sé bien, pero pues se los canto porque va de acuerdo con lo que estoy diciendo y ni siquiera lo trae uno preparado, ¿no? Ese canto dice, quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bueno, por ahí va, sí va, ¿no? Más o menos. ¿Quieres cantarlo? Como niña me dijo muy emocionada, ¿quieres cantarlo? Bueno, es que es cierto. Quita, quita el calzado de los pies. ¿Sabe qué significa? Le dijo, quita el pecado primero y luego te acercas a mí. Eso simboliza, ¿no? En ese momento sí eran las sandalias. Yo le dije, quítate las sandalias para acercarse a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le pidió al este pastor o apóstol de Brasil? Le dijo, quiero que andes descalzo. Algo así le dijo y anduvo descalzo. Y hoy tiene una iglesia y se acabó el pecado en esa calle, porque creo que era una calle en donde se celebraban fiestas, los LGTBI celebraban fiestas en esa calle. Y Dios le dijo, quiero que prediques descalzo, y predicó descalzo en esa calle. Y se acabó el pecado ahí y se levantó una iglesia en ese lugar. Ah, sí, en el carnaval de Brasil. Ya no se hace. Bueno, les digo lo que Adriana nos está compartiendo. Bueno, Éxodo 3 del 1 al 5 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le acercó el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. El quitar el calzado de los pies es como decir, alto, quita el pecado de tu vida o arrepiéntete porque Dios es santo. Una vez quitado el calzado o pecado, Moisés se pudo acercar a Dios, así como nosotros también nos podemos acercar a Dios si quitamos el pecado de nuestra vida. Alguna vez llegué a ver a alguien aquí que subió sin calzado. Yo creo que entendió que el altar es santo y consideró en ese momento quitarse el calzado simbólicamente.
Y se quitó el calzado seguramente porque él consideró que es santo el lugar y había que quitarse el calzado. Pero hoy a lo mejor no se quitan el calzado. Lo que Dios quiere hoy que quites no es el calzado, no es la ropita, a menos que tu ropita no sea la adecuada para una mujer cristiana, o a menos que tu ropita no sea la adecuado para un varón cristiano. Te diría Dios, quita esa ropita que usas, porque el templo en el que el cuerpo que tú tienes, templo del Espíritu Santo es, y lo debes de cuidar y adornar de tal manera que le agrade a Dios, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Adórnalo como a Dios le agrada, vístelo como Dios le agrada, no como tú quieres. Dios te puede decir eso hoy. Quita la vestimenta que usas hoy y usa vestimenta decorosa. Amén. ¿Quieres estar cerca de Dios? Obedece a Dios. Si te está hablando acerca de la vestimenta, obedece a Dios. Así que estar cerca de Dios implica quitar el pecado, y quitar el pecado a lo mejor implica que uses vestimenta adecuada de una mujer cristiana o de un hombre cristiano, ¿o no? A lo mejor yo me salí del tema. No, ¿verdad? El quitar el calzado de los pies es como decir: alto, quita el pecado de tu vida, o arrepiéntete, porque Dios es santo. Una vez quitado el calzado o pecado, Moisés se pudo acercar a Dios, así como nosotros también nos podemos acercar a Dios si quitamos el pecado de nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel empezó a cometer graves faltas en su objetivo de acercarse a Dios, porque el pueblo de Israel no dejó de buscar a Dios, o de buscar estar cerca de Dios, pero cometieron errores. Lo hacían de labios solamente, no lo hacían con sinceridad, ni lo hacían creyendo de verdad y de todo corazón en Dios. No lo hacían con un corazón limpio, lo hacían de labios y de boca, pero no de corazón, no con sinceridad. En el capítulo 29, verso 13 de Isaías, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los tres requisitos para acercarse a Dios mencionados en este tema, como de acercarse a Dios creyendo que Dios existe y es real, acercarse a Dios invocando su nombre de verdad, o sea, orando con sinceridad, y el acercarse a Dios limpios de pecado. El pueblo de Israel no cumplía con estos tres requisitos, y a lo mejor usted y yo tampoco estamos cumpliendo con estos tres requisitos. Se los digo porque el pueblo de Israel todo lo hacía de su boca, de sus labios, pero no de corazón, no de verdad, solo de labios. Como hoy en día podría estar sucediendo con algunos que decimos ser cristianos, no sé cuántos, que nos acercamos a Dios, pero lo hacemos de boca y de labios solamente. Pero a lo mejor no le obedecemos como lo hizo el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Este pueblo, dice el Señor a través de ese profeta, ese pueblo me busca y busca estar cerca de mí, pero lo hacen de labios, de boca y de labios solamente. El pueblo de Israel quería estar cerca de Dios, se quería acercar a Dios, repito, y seguramente querían que les diera una respuesta a cada una de sus necesidades. Seguramente querían ver milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones. Se acercaban a Dios de boca y de labios, pero no lo hacían. Pero no le obedecían, no lo hacían con sinceridad. Por lo cual Dios les tuvo que aclarar las cosas, y es por ello que les dijo: su corazón está lejos de mí
Y en el capítulo 59, verso 2 de Isaías, Dios les aclaró las cosas, como a lo mejor Dios le está aclarando a usted y a mí, que estamos buscando estar cerca de Dios y no reunimos esos 3 requisitos. Dios le aclaró al pueblo de Israel, diciéndoles en Isaías 55, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El tema es acercarnos a Dios, y yo creo que todos queremos estar cerca, pero no todos lo lograremos. Solo los que creamos de verdad que Dios es espíritu y es real, aunque no lo veamos. Y solo los que se acercan sinceramente, o sea, de verdad. Solo los que estemos limpios de pecado podremos estar cerca de Dios y tener esas respuestas que necesitamos a cada necesidad. Y como pastor, es una necesidad que hay en mi corazón el que usted sepa todo esto. No se engañe. Si sigue guardando resentimiento y si sigue teniendo esos pecaditos ahí que le cuesta a usted trabajo reconocer como pecado, usted ora, lee la Biblia, pero si hay pecado en su vida, por muy pequeñito que sea, usted está lejos de Dios. Y uno como pastor, si quiero que usted esté bendecido y que esta iglesia crezca y que esta iglesia se vea como una iglesia de gente llena del Espíritu Santo y bien bendecida, tienen que entender esto. ¿Qué necesitas para no apartarte de Dios? ¿Qué necesita para no apartarse de Dios? Aquí, ¿qué traes aquí, hermano? Le puedes decir a alguien que conoces: ya ves, te dije, siempre estás pensando mal de tu suegra, siempre estás pensando mal de la gente, siempre estás pensando mal de ti mismo, siempre estás pensando que Dios no existe, siempre estás pensando que te están haciendo cosas. Deja de estar pensando en eso y ponte a orar con sinceridad. No dudes de que Dios es real y no dudes de que Dios te va a dar buenas cosas, porque Él dice que le dará buenas cosas a los que están cerca de Él y le buscan y no dudan de que sea Él real. Entonces usted tiene que entender eso. El tema que le di el miércoles o el jueves, no los hago nomás para dárselos y cumplir con mi labor de hacerle llegar el alimento espiritual. No, Dios pone en mi mente y en mi corazón objetivos claros, que usted nunca se aparte de Dios y que usted viva bien y actúe bien. Por eso es que usted debe de rechazar los malos pensamientos hacia cualquier prójimo o prójima. Y ahora el tema es estar cerquita de Dios. ¿Qué necesitas para estar cerca de Dios? En primer lugar, creer que Dios es espíritu, creer que Dios es real, creer que Dios existe aunque no lo veas. Segundo requisito, orar con sinceridad, de verdad, creyendo que Dios existe y porque reconoces tu necesidad de Dios. Eso es orar con sinceridad, Yo vengo aquí, me postro aquí, ¿y saben por qué me postro? Porque reconozco mi necesidad de Dios y reconozco que Dios es real. Por eso me pongo de rodillas, porque quiero que Dios me mire de rodillas. Por eso me he estado postrando y me he arrastrado en el piso como gusano, reconociendo que no soy nada delante de Él y que si yo quiero algo de Él, me he de humillar hasta lo bajo. Si yo quiero que usted sea bendecido, yo quiero que Dios restaure, yo quiero que Dios sane, me arrastro si es necesario. El Señor dice: es tiempo de humillarse delante del Señor, porque las plagas, las tormentas, las cosas naturales están atípicas hoy en día. Ciudades que jamás estuvieron inundadas están inundadas. Ciudades que se consideraban poderosas e intocables se están cayendo, los cerros se están desbaratando y se caen ciudades enteras y quedan sepultados. Si ve las noticias,
No le presto mucha atención, pero hoy que tengo YouTube a veces una noticia que tal país está totalmente inundado a tal grado que los autobuses están tapados hasta arriba. ¿No dice el Señor que si hay plagas, hay pestes, hay inundaciones, hay todo eso? ¿Qué hay que hacer? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Repito, el tema cerca de Dios, y yo creo que todos queremos estar cerca, pero no todos lo lograremos, solo los que creamos de verdad en Dios, de que Dios es espíritu y es real, y aunque no lo veamos, y solo los que se acercan sinceramente, o sea, de verdad, solo los que estén o estemos limpios del pecado, podremos estar cerca de Dios y habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y ninguna plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91. Pero hay que estar cerca de Dios y estar seguro de estarlo. Dice la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad que vuestros corazones. De acuerdo a lo que dice esta carta, el hombre o mujer, sea joven o adolescente o adulto, viuda, viudo, casado, casada, soltero, repudiado o repudiada, debemos de tomar la iniciativa, porque la iniciativa de acercarse a Dios debe de salir de nosotros. Dios espera que salga de ti acercarte a Él. Como lo dice Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿La iniciativa de quién debe de ser? Yo. Hay gente que tiene necesidad y quieren que se les atienda. O tienen necesidad y necesitan ayuda. Pero no quieren venir al templo, no quieren venir a sentarse conmigo una hora o 2 horas para escucharle y mirar cuál es el problema y darle el consejo. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Dios o yo, perdón, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Yo, usted, el que tiene necesidad. Vean a la gente que buscó a Jesús, buscó una sanidad, buscó una liberación, buscó una restauración. ¿Qué hizo la gente? Tomaron la iniciativa de acercarse ¿a quién? A Cristo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Tenemos que tomar la iniciativa, reconociendo o creyendo que Él existe y es real, reconociendo que lo necesitamos, siendo sinceros. Y si hay algún pecado hay que confesarlo pidiendo perdón y perdonando para que estemos limpios y purificados del corazón. Si tomamos la iniciativa y nos acercamos a Dios, Él se acercará a vosotros, como está escrito. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En conclusión, hermano, hermana, la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Como también lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, en la carta a los cristianos romanos, y a usted y a mí en el capítulo 8, verso 32, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo,
sino que lo entregó por nosotros, así también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Cuántos creen que si se acercan a Dios, Él se acercará a ustedes? Lo único que debemos de reunir son estos tres requisitos. Creer que Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Póngase de pie. Ahora no lo haga porque si usted no cree, quédese sentado. Eso es sinceridad, ¿eh? ¿Estás de pie? Ok. Bueno, él está más de pie que nosotros, aunque está sentado. Se los digo por eso, porque a veces puedes estar de pie y no estás creyendo que Dios es real. Y Él está sentado y puede creer que es real. Y se lo digo ¿por qué? Porque este varón estuvo a punto de morir hace unos meses. Estaban a punto de cortarle ese pie que trae allí estirado. Y ya no la contaba. Pero oraron por él y clamaron por él. Y él está aquí vivo y con su pie puesto ahí recuperándose, y él le da la gloria a Dios. Dios hizo el milagro. En unos días más él nos estará compartiendo ese testimonio para la gloria de Dios. Entonces, si usted no cree, puede ser sincero y quedarse sentado. Aunque algunos pueden estar sentados y a lo mejor creen más que nosotros que Dios es real. Cierre sus ojos ahí donde está. Si usted se acerca a Dios en esta hora o quiere estar cerca de Él, quiero animarle a que revise primero en qué cosas ha fallado en estos días. Y no en estos días, sino en mucho tiempo. Usted no ha podido corregir algo en su vida. Algo no ha podido corregir. ¿Qué es? Revísalo. Yo a mi esposa constantemente me ha estado hablando de detallitos que yo ni consideré que eran pecado, que ni son malos así para mí, pero a ella le han afectado. Y me lo dice, le digo, perdóname. Y lo corrijo. Son detalles que a lo mejor traemos como herencia genética, son detalles que traemos como herencia machista. Y tengo que estar corrigiendo esos detalles porque yo quiero seguir teniendo éxito y estar cerca de Dios, porque estoy cerca de Él. Voy a ver su gloria y su poder. Entonces ahorita te animo, así como estás con tus ojos cerrados, recuerda que a Dios no lo miras, y a veces le pedimos que cierren los ojos para que se concentren en Dios al que no ven. Si hay algún detalle en tu vida, yo te animo a que en esta hora le pidas perdón a Dios. Y si hay algo que no has podido perdonar, yo te animo a que perdones. Y no solamente de labios, sino de hecho y en verdad. Tienes que perdonar. Aquí no se trata solamente de pedir perdón y te vas igual. Sigues con tus malos sentimientos y con tus malas ideas acerca de alguna persona. A esa persona, perdónala. Si quieres que Dios te perdone, tienes que perdonar a esa persona y soltar el perdón y pedir que Dios bendiga a esa persona y pedir que Dios salve a esa persona y pedir que Dios ayude a esa persona. Si está mal esa persona, pide que Dios le ayude a volver del error de su camino. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así es, si crees en Dios, entonces empieza a orar. Pídele perdón y después de que le pidas perdón, vas a empezar a orar por aquella necesidad que tienes en tu vida, por aquellas necesidades, por aquellas cosas que quieres que cambien. Y tú vas a mirar cómo Dios te va a responder, porque Dios no es mentiroso. Si Él te está hablando hoy, Él está esperando que tú tomes la iniciativa y te acerques a Él. Le pidas perdón. Si crees que Él existe y que Él oye,
Y Él sabe todas las cosas, no le ocultes nada, porque el que oculta el pecado no prosperará, el que oculta el pecado no va a tener éxito. Así es que si tú estás aquí porque crees que Dios es real y viniste a este lugar a reunirte porque crees que Dios es real, ora de verdad, ora con sinceridad, pídele perdón. Si quieres llorar, llora, pero pídele perdón y pídele a Dios que se manifieste en esa necesidad que tú tienes, porque Dios es real y Dios escucha, Dios mira, Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios quiere bendecirte hoy. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para suplicarte en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor.